Hola chicos, ¿cómo estáis? Como siempre estoy acá. No pude, no pude subir Planeta Tonacho estos días porque hubo unos fallos, así que ya me tengo que hacer la temporada esta, la temporada nueva, mi primera serie en YouTube. Y vamos a hacer un sorteo el martes, no, el 29 de febrero. Lo único que os vais a ganar, ¿cómo era esto? Una máquina de cortar jamón, unos tostadores y esas cosas más, una tablet, un celular, una compu, una PC, un micro y esas cosas. Lo único que tienes que hacer es suscribiros a mi canal y buscarme en todos lados. Y nada más, suscribiros a mi canal y nada más. Así que empezamos de vuelta con el episodio número 3 de Planeta Tonacho. El número 3, EP número 3, EP número 3, EP número 3, EP número 3 de Planeta Tonacho. Ya llevamos un minuto de video así. En este episodio quiero construir mi casa, pero voy a tener que hacer un pequeño así. Y empecé a construir, aunque sea la base de la casa. Voy a informar así porque si no se los va a hacer pesado y me vais a dar un dislike. Por eso es la única manera de poder hacerlo. Por eso tengo una chaca que se me va a romper en 0, entonces el episodio número 3 no avanzamos casi nada. Tengo que empezar la casa en vez de picar en el capítulo anterior. Hacer las cosas como... Tengo el micro activo, por eso se me escucha un poquito bien. Yo me informé porque si no se me escucha tan bien. Estoy matando cerdos y consiguiendo aparte madera. Pues lo más importante para mí es coger madera. Unos 64 más. Esa es la base de la casa. Voy a hacer otra, espérame. Un corte está... Yo tengo 28 metros. No tengo ningún otro espacio. Voy a mi casa y voy a construir varios hechos. Voy a tener que hacer la casa de lo más importante para el final de la serie, el principito. Hombre, que tener una casa no bajo tierra como digo yo, abajo de todas las hormigas, de mobs, de zombies, de ranas, de ratas y esas cosas tan asquerosas. En que un piso en condiciones, una casa en condiciones, el piso no lo voy a hacer porque estoy deshecho. Ahora estoy ocupado. En serio. También le pasa... Dame un segundo que se me tilda. Tengo un poquito de maderita acá de un capítulo que tenía que grabar hace poquito.
del capítulo anterior. Con razón. Tengo un montón de piedra igual, así que vamos a hacer solo una echada. Y aún también nos vamos a hacer un pico de piedra porque no tengo picos. Solo... Listo, tenemos que cortar. Un pico. 2 por si las moscas, pues siempre se me termina rompiendo. Ahora yo tengo en total 51 y medio. Bueno, no me acordaba que tenía de un episodio que subí. Hace 5 días que no subo episodios para ponérmelo. Me hice 2 de cada porque si no ahora veo que se me rompe todo el día y me retáis a mí. Los estoy intentando traer la serie cada 2 días. Capaz que mañana subo una, o capaz que cuando termine este video suba otro, pero no va a ser así de tipo así mundo tan... ¡Ay! Pero como no me molesta, me capaz de todavía puse el nombre. El planeta tan ancho. Porque hay ya soy un poquito de Minecraft Online. Ya no voy a poder traer la serie de Mundo Reunido que quiero empezar. Unos 20 días o algo así. No sé. Prometo que creo que antes de que termine el año los vais a tener. Creo, no lo prometo, pero capaz que sí. Yo puedo grabarlo en PC y hacerlo mucho más, y voy a poder enfocar la cámara mejor que nunca y poder hacer cortecitos y esas cosas que a mí me gustaban hacer al principio cuando tenía un móvil mejor, que voy a hacer cortes y esas cosas para hacer cositas no sé cómo se hace, pero voy a preguntarle a otro youtuber que tengo acá para anotado. Se voy a preguntar que me conocen a mí, los conocemos siempre, no se me conocen. Capaz que grabe algún video con él, no sé, pero capaz que sí. Y mañana lo tengo que ver porque es su cumpleaños mañana. Suscribíos al canal de él, ese es lo único que quiero, mis suscriptores. También suscribíos al canal de él. No leer mi suscripción a mi canal, porque eso está bueno, lo que puse el sorteo está bueno. Van a hacerlo. Pero eso sí, no sé, sí, lo vamos a hacer. No quiero pensar, estaba cogiendo un poquito de madera más para tener de sobra y no me falte. Yo tengo para 6 stacks casi. Está haciendo de noche, llevamos 8 minutos de video. No hice tantas cosas. Vamos a dormir y vamos a empezar la construcción, que si no, que este episodio va a ser el más corto que haga y no vamos a hacer nada en los otros episodios, así de cosas super guays. Y acá no hice todavía nada más en este episodio. Rápido, ¿dónde está mi casa? Yo que me perdí, estoy perdido en el momento, pero voy a tener que hacer entonces me encuentro una cosa, no, transición si no se puede repetir todo. Qué cabrón que soy. No tengo lana encima para hacerme cama. Y es mejor. Voy a sacar la espada porque estoy en modo de zombies. Modo fácil. Estoy. Así que voy a tener la espada en la mano, no me fío por eso.
¡Que me matan! ¡Rápido, tío! ¡Anda rápido! ¿Qué llevamos 100 minutos y ya no hicimos nada? ¿Qué vamos a hacer? Me faltan 5 minutos para terminar el video. Ya sé, ya está. Ahora voy a terminar de hacer toda la madera. Voy a hacer todo lo posible. Yo fuera de cámara voy a terminar un poquito la casa. La voy a hacer casi toda. Rápido, rápido. Por fin tengo mucha manera. Acabamos ya 11 minutos de video y que no hicimos nada, solo hicimos la presentación. Más la casa la que es la de Pola. ¿Por qué? Pero le queda una zona como altito o algo así para que. Y subes. Voy a subir a. No lo hice en el piso porque si no después cuando empecemos otros episodios no vamos a poder vernos. Acá nomás. Empezamos construcción. Esta casa va a ser la definitiva. Tampoco que es un cacho de casa. En esta escena no creo que vamos a enfrentar el dragón, no creo, lo dudo mucho, por la serie no va a durar tanto hasta que empiecen las clases, se va a durar. El 29 de febrero, falta re poquito porque termina la serie. No se enojé por ni en 2 meses va a terminar, está bien lo que hice. Ahora termino cuando voy de video, ya voy casi en un rato lo termino, así que vamos a andar haciendo cositas. Que ya empecemos a construir la casa. Es lo que quería hacer hoy, empezamos la construcción de la definición de casa. Mañana vais a tener otro video de mundo. Y ahora voy a subir video más seguido. Subir videos más seguidos. Todo lo que quería, subir videos más seguidos. Y no va a haber ningún fallo, voy a poder subir videos más seguidos porque yo ya terminé las clases. Pues voy al colegio, todavía es demasiado chiquito. Va a ser más grande igual la casa, no creo. Si es chiquita, pues si no me dice matar, iba a decir que chiquita. Pues se me hace complicado construir, pero algo parecido así. Ahora cuando termine el video, voy a empezar a hacer un poquito y avanzar. Que voy a tener que comer por mi. Listo, vamos a seguir construyendo. Yo tengo por lo menos 2 pilas de esto. Hicimos mucho en este episodio, pero tampoco hicimos poco. Está bien lo que hicimos.
Voy a dejar ese video acá, espero que les haya gustado, que les sirva, que me dejen comentarios y chao chao, compadres.